Estaba viendo el caso de Israel y mira este dato, entre el 85 y el 88 Israel tuvo 3 años de crawling peg, ¿no? Israel venía de una inflación en 84-85 promedio de 300, entre 300 y 400%, pero con picos de 500% interanual. Por ejemplo, el 84 fue 370%, en el 85 fue 300%, pero en julio, a mitad de año, es el plan de estabilización, que fue como el plan real, ¿no? Que es, devalúan antes, hacen todo, la suba de tarifa, todo, y después fijan un tipo de cambio con un crawling peg, fuerte ajuste fiscal, no emisión monetaria, todo eso, y acuerdo de precios y salarios. Entre 85 y 80 y en 88 te decía 3 años de crawling peg, ¿no? Y entre el... Y logran bajar rápidamente la inflación. De 300%, creo que en el 86, 87 ya estaba... En el 86 se te va a 50% anual. Pero después pasan 4 años con inflación del 20% anual. 87 al 91. Con crawling peg. En el 89 empiezan con bandas y están 16 años con bandas cambiarias. Que se van abriendo, ¿no? Con algunos saltos en esas bandas cambiarias también, pero 16 años con banda cambiaria. Y recién en el 2005, es decir, 20 años después del proceso de estabilización, del 85, 20 años después van a libre flotación con meta de inflación. Y logran inflaciones de alrededor del 10% recién entre el 92 y 96. Es decir, estamos hablando de entre 7 y 10 años después del plan de estabilización. Inflación del 1%, perdón, de un dígito recién en el 97. 97, estamos hablando 12 años después del plan de estabilización, ¿no? Del 1%, es decir, anual, o de un dígito bajo, menos del 5%, recién hacia el año 2000, 15 años después del plan de estabilización. O sea, un proceso largo. Pero lo que plantean es que, ¿viste? Cuando logran ese 20% de inflación anual, que es a lo que tiende Argentina el año que viene, reconocido por el propio gobierno, 20% de inflación anual el año que viene, rompiste ahí el sistema de indexación desordenada, ¿no? ¿Viste? O de los saltos nominales permanentes, que en cualquier momento venía un... Y me parece que el gobierno lo que quiere hacer es eso. No quiere tener ninguna sorpresa respecto a algún salto nominal. Entonces ratifica esto. Y en todo caso prefiere pisar el acelerador con el shock en lo político, ¿no? Con todas las reformas y todas las cosas y el consenso alrededor de las leyes, el presupuesto, todas las leyes que estamos hablando a partir de diciembre, para ver si eso le termina de bajar el riesgo país. El riesgo de esta estrategia es que el año que viene ocurra un shock externo que te agarre a mitad de camino, ¿no? Sin reservas, sin mucha reserva en el Banco Central y bandas cambiarias que, bueno, que en algún momento te pongas muy, muy sobre la banda cambiaria. Pero está Trump y Bessent ahí, no para aguantar los trapos. El punto principal es que todos miran la meta de reservas con el FMI y todos coinciden que estás 9.000 millones de dólares abajo de lo que era la meta de diciembre. Que el FMI en la versión revisada, la que dio en agosto, cuando hizo la revisión del acuerdo, dijo que en diciembre tenías que tener menos 1.000 millones de dólares de reservas netas. Y hoy tenés menos 10.300 millones de dólares de reservas netas. Estás 9.300 millones de dólares abajo de la meta con el FMI. Esta meta de 5.500 millones de dólares positivo de reserva neta era la que habían puesto en abril, que había puesto el fondo, ¿no? Fíjate que esto es lo de PPI, esto es lo de 1816, te da más o menos el mismo número, menos 10.300 millones de reservas netas, y la meta, la última revisada, es menos 1.000 millones, te faltan 9.300 millones de dólares, y esta es la de INVEC, que también les da menos 10.000 millones de reservas netas. Bueno. Es decir, todos coinciden que si vos fueras a cumplir la meta con el FMI, te faltan 9.300 millones de dólares que no acumulaste. Entonces,
Pero sale Milei, como escuchamos hace un rato, a decir, bueno, no, todas estas metas de reserva con el fondo era porque el fondo pensaba que no íbamos a tener acceso a los mercados, que no íbamos a tener una caída del riesgo país suficiente que permita refinanciar los vencimientos de deuda, 4.500 millones, 5.000 millones que hay con acreedores privados en enero y otro tanto en julio de los bonares y globales. Ahora, dice Milei, todo eso cambia porque se derrumba el riesgo país, accedemos a los mercados y hoy la acumulación de reservas, como planteaba el FMI, no es más una prioridad, ¿no? Esa es un poco la historia, Martín, de este momento, ¿no? Sí, me parece que hay como una, no sé si una subestimación o un ninguneo fuerte al FMI, especialmente desde que las cosas están con el Tesoro de Estados Unidos y con el presidente Trump como están, ¿no? Eh, ya desde del ninguneo de la meta hasta esta cuestión de cómo contabiliza el Fondo Monetario las reservas y que esa metodología parece que ya no importa, viste que Caputo dijo, no, no son negativas, son positivas en 1500. Sí. Porque, bueno, la deuda del FMI es con el Tesoro le recompra las letras al central y entonces usan esa contabilidad Ah, no lo ellos. escuché que Caputo dijo eso. ¿Dijo eso Sí, Caputo? sí, Ah, sí. bueno, no usa la métrica del FMI, lo cual es cierto, pero no están usando la métrica del FMI. Con la métrica del FMI te dan menos 10.300 millones de dólares las reservas netas, es decir, en la medición del propio fondo. Si no usas la métrica del FMI, esta es la que quería mostrar, te dan 900 millones, ¿no? O 1.000 millones positivo las reservas. Porque el FMI eh, detrae el préstamo, lo desembolsado del préstamo, 12.000 millones de dólares, del FMI a la Argentina. Entonces eso lo resta de las reservas netas. Si no lo restás, estás en reservas positivas que pueden ser acá 909 o 1.000 millones de dólares o 2.000 millones de dólares. Que es acá el cálculo, fíjate, que hace PPI sin tomar la metodología FMI, ¿no? De todas maneras, me parece que más allá de esa discusión, está claro que el gobierno va a ratificar el régimen actual, ¿no? Porque un poco lo que decía la nota de Arriazu, que también fue muy comentada en Clarín, diciendo que vos vas a tener en el futuro acumulación de reservas cuando haya un periodo largo de entrada de capitales y esa acumulación de reservas se va a dar por un exceso de ingreso de dólares de la cuenta capital, ¿no? Que te financie el déficit de cuenta corriente y que la diferencia sea dólares que va a tener que comprar el Banco Central para que no caiga el tipo de cambio, para que no se aprecie nominalmente demasiado el tipo de cambio, ¿no? Esa es un poco la historia. Y en esa historia, la verdad que uno ve los regímenes cambiarios de otros países, y tomo el tema de Israel y los procesos de desinflación, en otro mundo distinto, donde había tipos de cambio fijos o crawling peg o ese tipo de cosas, y tuvieron procesos largos de bandas cambiarias, y en algunos casos procesos largos de bandas cambiarias con apreciación cambiaria importante, ¿no? Y acumulación de reservas.